Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al Vamos Somos Chilenos en este martes, ya 3. Ya, a ver, ¿cómo decirlo? Porque es una sensación bien, para algunos muy triste, para otros, a los que les gusta la rutina, a los que les gusta ya ver mucha gente en la capital, en Santiago, en las regiones también, a volver al colegio, a la universidad, al estudio, algunos que se toman vacaciones en las últimas semanas de febrero, también. La verdad que para muchos como que llega marzo y llega toda la rutina, llega todo, bueno, el pago de patentes también, de vehiculares, permiso de circulación, pagar la matrícula, útiles escolares, entonces hay harto gasto de marzo que para algunos es un tema bastante importante, creo yo, y también con temas que han pasado internacionalmente, pero antes que todo, antes de hacer una pequeña editorial ahí, comentarles de lo que vamos a conversar en el programa. Quiero saludar a mi buen amigo Claudio. Claudio, ¿cómo estáis? Bienvenido al Vamos Somos Chilenos. En marzo ya estamos podríamos decir ¿cómo decirlo? En el año propiamente tal, ya en pleno año porque nosotros como en el hemisferio sur empezamos el año en verano, pues, empezamos el año como en vacaciones, y de ahí como en marzo empezamos recién. Así es. Hola Jaime, qué gusto saludarte. Hola Marco. Eh, Buenas tardes a todos nuestros auditores de Radio Portales. Es cierto, pues hoy ya estamos en tierra derecha, hemos entrado a marzo, viene la realidad. Yo digo siempre, después de vacaciones uno vuelve a la realidad, a lo que tú decías, a enfrentar todos los compromisos de marzo, colegios de los niños, universidades, pago de tantas cosas que hay que pagar, pues, patentes, seguros, etcétera, etcétera. Pero tenemos que tomarlo con optimismo porque todos sabemos que marzo es así, entonces hay que tomarlo con alegría, con fuerza y decir, bueno, vamos, enfrentemos los que tuvimos la oportunidad de disfrutar en familia con las vacaciones, haberle dado gracias a Dios por haber tenido esa oportunidad y vamos a empezar esta semana y este mes y este año como corresponde, lleno de ganas, de optimismo. Sí, hoy con eclipse y todo, y también lo que vamos a conversar también, que es muy importante. Si bien estamos a días ya del cambio de gobierno, y pareciera ser que cada vez que se acerca más el cambio de gobierno, hay un poco más de diferencias, o se acentúan un poco más las diferencias, y que tiene que ver también con lo que está pasando en materia internacional. En materia internacional hemos tenido ya eventos, ya estamos recién en marzo, primeros días, tuvimos ya el arresto de Nicolás Maduro en Venezuela, ¿ya? Tenemos la muerte también del líder iraní, que durante mucho tiempo estuvo al mando de una tiranía, Yamenei, al mando de una tiranía en Irán, de todas las problemáticas que se han denunciado en contra de las mujeres, en contra de las libertades, y la verdad que está todo el mundo en la expectativa de lo que pueda suceder. Donald Trump, en ese sentido, podríamos decir que ha hecho lo que ha dicho, lo que él siempre dijo desde antes, incluso antes de estar por segunda vez en su mandato, que iba a tratar de erradicar las dictaduras del mundo, y lo ha hecho y ha cumplido con su palabra. A algunos les gustará, a otros no, unos lo encontrarán un loco, para otros es un genio, y para otros alguien que está cumpliendo su promesa. Y creo yo que no, obviamente el mundo no está eh, tampoco perdido en este tema, están todos pendientes de lo que está pasando en Medio Oriente, si es que va a tener aliados o no, quienes se suman, quienes se restan o quienes están en contra. Pero vamos a irnos primero al plano local, con el cambio de gobierno, porque hemos tenido también nosotros temas importantes que tienen que ver con el embajador de Estados Unidos en Chile, que ha criticado la postura que ha tenido Obras Públicas, el Ministerio de Obras Públicas y el gobierno de Gabriel Boric, por también el tema tan bullado, tema del cable de internacional chino, que íbamos a tener nosotros conectado directamente, donde íbamos a poder transmitir información, etcétera. Hay un problema de soberanía internacional, geopolítica, comunicacional.
y que también ha traído algunas dificultades en el mundo. Pero también, ahora también quiero saludar a Pedro, que también está en el panel nuestro, Pedro de Valdivia, que ahí se conectó, nos costó un poquito con la conexión con Pedro. Pero primero que todo, la pregunta es siempre, bienvenido, un gusto verte, un gusto hablar contigo y saber dónde estamos, Pedro. ¿Dónde está? Hola Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien acá en Valdivia en este minuto. Ah, ya, excelente. O sea, está bien Así dicho es, Pedro de Valdivia ahora. Desde Valdivia en así es. directo estamos En perfectos. directo desde Valdivia. Excelente, excelente. Oye, Pedro, estábamos aquí conversando con Claudio, o estábamos haciendo el pequeño preámbulo de lo que vamos a conversar en el programa, de que son estos días previos al gobierno de José Antonio Kast, estas dificultades que se han ido acrecentando, pero además las diferencias con Gabriel Boric. Creo que cada vez que se va acercando un poco más, estamos a días de cumplir donde es el cambio de mando, y se están acrecentando las diferencias. Vamos a ir primero con Pedro, ¿te parece, Claudio, si me lo permite? ¿No te Ya que parece? A mí me parece llegó... bien, pero yo quisiera aclararte, Jaime, para que nos ¿Sí? ordenemos. Yo creo que hay dos ¿Ya? temas que son sumamente poderosos. Uno que es enfrentar y conversar respecto al próximo cambio de gobierno y después enfrentar el tema internacional Sí, por que de supuesto. todo No, no, hemos sí era sido como la testigos. editorial del programa en general. Sí, sí, Eso. sí. Entonces, me parece súper bien que Pedro inicie esta conversación respecto al próximo cambio de gobierno. ¿Qué le parece? ¿Cómo, cómo lo ve él? Sí, mira, ¿me escuchan bien o no? Sí, Sí, perfecto. perfecto. Sí, mira, la verdad es que Ahora te hay aspectos. saludo, Pedro. No me saludaste todavía. ¿Cómo está? Lo que pasa es que cuando estaba hablando Jaime aparecía solamente él, entonces no distinguía si estabas tú porque se va poniendo en individual la cámara. Ya. Oye, sí, mira, bastante expectación, la verdad. Ya el presidente electo incluso ya definió cuáles van a ser sus aposentos en la moneda. Y la Claro. verdad es que uno ve cómo el gobierno actual está permanentemente disparándole y es porque el gobierno, o sea, el gobierno entrante está haciendo noticia con ministros ya desplegados. Es como que en el fondo ya las autoridades actuales desaparecieron del mapa, ¿cierto? Ya pasaron a la irrelevancia absoluta y pareciera que están más preocupados de qué va a pasar en 4 años más, de ver la posibilidad de recuperar el poder más que terminar de gobernar, ¿cierto? Porque claramente vemos, no sé, la semana pasada el presidente Boric en Isla de Pascua, y la gente de Isla de Pascua le dice, oye, ¿qué sentido tiene que venga al terminar su mandato? Es como venir de Claro. paseo, si ya qué capacidad tenía de reacción. Entonces, la verdad es que uno ve que pareciera que son más que nada, como se dice, palos de ciego, más que cosas que obedezcan a una planificación, porque ya ciertamente no tiene mayor sentido cosas de ese tipo y él evidentemente sí está con una agenda, ahora hoy lo veía en Juan Fernández también, entonces él está con una agenda obviamente pensando en el futuro. Ya, sin embargo, estamos a 8 días ya del cambio de gobierno, y hay mucha expectación. Yo creo, como lo he planteado en otras oportunidades, el presidente tiene la gran oportunidad de marcar de entrada una pauta, ¿cierto? Hay muchas acciones que él mismo en su minuto lo dijo, cuando fue malinterpretado al decir que no se requería el Congreso para hacer muchas cosas. Él no quiso decir que va a legislar vía decreto y que va a obviar la facultad legislativa del Congreso, sino que muy por el contrario, con normas que ya han sido legisladas, que ya forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, el solo hecho de aplicarlas ya hacen que muchos cambios se puedan producir. Entonces, yo la verdad es que estoy atento y quiero ver cómo van a ser, yo diría ni siquiera las primeras semanas, sino que cómo van a ser las primeras 24 horas del gobierno entrante. Sí, oye, es importante porque, como dice Pedro, en el primer momento, esto es como el boxeo. Yo creo que el primer combo el que avisa. Vamos a ver qué sucede en los primeros combos que va a tirar, en el buen sentido de la palabra, por favor no lo interpreten, José Antonio Kast en lo que va a hacer su gobierno. Nosotros sabemos bien que hay dificultades, que se ha autodeterminado, denominado como un gobierno de emergencia por la situación que vive el país, en materia de seguridad, reconstrucción, salud, economía, etcétera, etcétera, etcétera. Y en eso, Claudio, ¿qué opinas tú en esta perspectiva? De lo mismo que Pedro, del cambio de lo que viene, que se está presentando un poco más las diferencias, etcétera, etcétera.
Mira, a mí, Jaime, la verdad es que este cambio de gobierno me produce bastante angustia. Mira lo que te digo, angustias y miedos, porque yo creo que va a ser difícil, muy difícil para el gobierno entrante enfrentar todos los problemas con que el gobierno de Boris entrega su mandato. Creo que le deja muchísimas papas calientes, como se dice en vulgar chileno, al nuevo presidente. Entonces, me da susto el que él no se pueda poner a trabajar de inmediato en los problemas que realmente afectan a la gente y tenga que empezar por enfrentar las dificultades que le deja el gobierno saliente y tenga que empezar a trabajar en ellas para salir de la emergencia y recién después ver las prioridades. Fíjate que en el presente, en este minuto, hay, como se llama, situaciones que son muy conflictivas que le deja el gobierno. El mismo problema entre Chile y China por el cable subterráneo, que son 19.000 kilómetros, que va a, a unir Chile, como se ha dicho, con Hong Kong. Entonces, ese es un problema, una papa caliente que le deja al gobierno muy delicada y que, por cierto, está directamente relacionada con Estados Unidos, que es la otra Claro. potencia y que fue el que despertó todo esto. Entonces, se ha escuchado en el último tiempo por tantas cosas que pasaron, tanto secretismo, cómo se manejó esta situación, por qué la, la, la permisibilidad no ocurrió, porque en 60 días resolvieron un problema inmenso como era la unión a través de este cable de fibra óptica, cuando en otros proyectos en Chile se demoran años, aquí en 60 días todos lo tenían, y las incidencias que este problema va a tener en las relaciones bilaterales Chile-China y Estados Unidos, que está mirando por su seguridad, porque este cable no es un simple cable comercial. Hay problemas de seguridad de los países, hay un problema de que se puede sacar información, se puede espiar. Entonces es un problema sumamente delicado. Después está el problema que deja el gobierno con haber presentado la candidatura de la señora Michelle innombrable. Bachelet. Claro, entonces, que también va a tener que resolverlo el gobierno políticamente, ver qué pasa, pero yo creo que ese es más simple, ¿ah? No sé, yo creo que es cosa, y como tú decías, o Pedro decía, vamos a ver las primeras reacciones del gobierno, cuál va a ser su posición. Ahí, mi opinión personal es decir, ella no es la candidata de Chile, la presentó el gobierno anterior, no sé cómo decirlo, obviamente. Tiene que ser muy Sí. diplomático, muy bien manejado para que no suene mal. Entonces, son grandes problemas que va a tener que resolver de entrada el gobierno de Kass, y por eso que te decía que me produce muchísima angustia, muchísimo susto, porque yo voto por Chile, yo quiero que Chile salga adelante, que se solucione el problema de la, el problema laboral, los problemas típicos de la salud, la educación, etcétera. Y, pero se la veo difícil al gobierno, por eso que me produce angustia. Sin duda creo y quiero que esto salga bien, que esto resulte, que esto eh, se resuelva prontamente y que el gobierno tenga la visión y la inteligencia suficiente para enfrentarlo de la mejor manera posible. Hay otro problema con la construcción del puerto de San Antonio. Entonces son grandes proyectos que va a tener que resolver. El puerto de San Antonio nos involucra directamente a nuestra zona. Entonces Sí. también vamos a tener el deseo de que esto sea resuelto de la mejor manera posible. Es complicado. Yo lo veo complicado, pero lo veo con optimismo. Yo creo que la inteligencia Cómo es la palabra que ocupaste primero? Dijiste al principio, dijiste amargura, ¿no? Tienes como un dejo de. de Yo lo angustia. veo más de angustia. Ah, ya sé.
Me produce angustiante. Yo, angustia. lo tomo más como una incertidumbre, podría ser eso, ¿ah? Como más de saber cómo va a reaccionar José Antonio Caz, porque, ¿para qué estamos con cosas? José Antonio Caz durante largo tiempo fue, podríamos decir, incluso un opositor a la centro derecha, ¿ya? Fue un opositor, derechamente, ¿ah? Y se declaró incluso en el gobierno de Sebastián Piñera después del 19F, eh, perdón, del 19 de octubre, 18 de octubre, se declaró también un opositor. Eh, y en ese sentido, creo yo, ¿qué va a pasar? ¿Qué José Antonio Caz vamos a conocer de presidente de la República? El presidente de todos los chilenos, con una visión más estatista, con una visión más macro globalizada, pero que también tiene que tener soluciones claras a estas problemáticas que denuncia también Claudio. Y creo yo que también eso pueden ser pasos en falso, que son los primeros zarpazos, podríamos decir, que van a marcar también la tendencia de lo que va a ser en el futuro. Y ahí mucho, muy bien lo dice Pedro. En el tema, por ejemplo, de Michelle Bachelet, eh, no estaba ni en nada, ni en las tiras cómicas de la derecha, incluso Arturo Esquella lo dice, presidente del Partido Republicano, dice, si dependiese de mí, yo no la nominaría. Así de sencillo. Entonces, se le viene decisiones importantes en los primeros 30 días, en las primeras semanas, como dice Pedro también, en los primeros meses, que van a marcar la tendencia y que van a marcar, obviamente, el desempeño de José Antonio Caz. Y yo quiero tomar un poquito de disculpa, Pedro, te paso al tiro la palabra de algo que dice Sí, Claudio, porque acá hay problemas administrativos, ¿ya? Que son muy importantes, que son en materia económica, en materia de inversión, en materia de permisología, que son temas que pueden dejar de lado los problemas que son candentes más sociales, ¿ya? Como el tema de la delincuencia, el tema de la inmigración ilegal, el tema de la reconstrucción, que no hay que decirlo, que eso ha sido un problema y una muy mala gestión del gobierno de Gabriel Boric, y creo yo que ahí van a estar la capacidad de mascar chicle, de ver, oye, administrativamente estamos viendo esto en materia económica, porque en materia internacional ya hemos visto que no siendo presidente se ha manejado bien, ¿ya? Se ha manejado muy bien. Entonces, vamos a ver si puede hacer esto sumado además a los temas administrativos y también a lo que la gente requiere, que es por qué fue elegido José Antonio Caz versus al programa de la otra candidata, Janet Jara. Pedro, Ha habido, Jaime, perdón, Claudio. perdón, ha habido gobiernos que se reciben con catástrofes naturales, ¿no es Sí. cierto? Al ingresar a su gobierno, al partir, pero aquí el gobierno anterior le está dejando una catástrofe no natural, pero más grave que Claro. una natural, yo Artificial, creo, una que catástrofe marcar. artificial. Y por eso cuando tú decías la incertidumbre es lo que a mí me produce angustia, de Eso, no claro. saber qué va a pasar. Sí, pues, pasaste a otro nivel ahí de la incertidumbre a la angustia, ya estamos ahí. Es que cada vez que nos acercamos más, Claudio, yo creo que nos va a pasar más o menos lo mismo. ¿Qué va a pasar acá? Pedro, sí, mira, yo creo que las mayores dificultades, y creo que también lo he planteado en capítulos anteriores, tienen relación con cómo logra convivir. O sea, efectivamente, cuando tú dices qué versión de José Antonio Cast vamos a tener, ¿cierto? Yo creo que va a estar bien dictada también por los equilibrios que se van a tener que ir dando en el gobierno. A diferencia del gobierno de Piñera, que yo te diría que eran unas derechas como un poco más homogéneas. Ahora no es tan así, entonces eh, Kast incluso tiene el riesgo de tener una oposición de centro más moderada, como lo que podría ser Arraén y la UDI, oposición interna me refiero, por cierto, no una oposición orgánica, porque esa está dictada por la oposición ideológica, ¿ya? Pero también podría tener un frente en los sectores más hacia la derecha, como podría ser la gente del Partido Nacional Libertario, que lisa y llanamente se han marginado del gobierno. Entonces, eh, yo siempre he creído eso, creo que la mayor dificultad para José Antonio Cast está precisamente en cómo lograr hacer que convivan realidades tan distintas dentro de un mismo sector. Y si vamos un poquito más allá, que no es muy distinto que le ha tocado que lo que le ha tocado a Boric, ¿cierto? Porque Boric tiene que convivir con Jarna Proboste,
y con la señora esta, ¿cómo se llama? La señora esta, perdón, sonó medio despectivo. Janet Jara y Daniel No, ni Jadwe. siquiera Janet Jara, Con Carmen Hertz. con Carmen Hertz. Claro, entonces Claro, te das cuenta que son posturas que las pone una frente a la otra, o lo que era lo que algunos segmentos de la AEC que permanecieron en el gobierno, pero también se fueron saliendo del relato. sí, Entonces, yo te diría que él va a enfrentar dificultades no distintas, ¿ah? Y ya lo hemos visto, o sea, eh, los nombramientos de los delegados presidenciales, entre lo que trascendió y lo que terminó siendo, hubo diferencias y fueron sí, diferencias precisamente porque los partidos reclamaron. Por ejemplo, la UDI le habían dado una delegación presidencial, eh, y no se puede desconocer que también la UDI y RN representan un porcentaje importante de votos, más allá del resultado de la última elección. Si tú analizas claro. las parlamentarias, claro, están disminuidos en relación a lo que fue, pero si tú analizas siempre las La elecciones cantidad, o el poder de cada partido se mide en las elecciones de concejal, fíjate. Ahí es sí, donde se mide el peso real, y en ese peso real el Partido Republicano prácticamente no existe. sí, Entonces, eh, por eso que ahí es ahí donde el presidente, y yo te digo, también te podría comentar que en conversaciones fuera de micrófono, y obviamente sin la opción de dar nombres, porque han sido conversaciones más bien privadas, hay muchas personas que están eligiendo no involucrarse en el gobierno precisamente porque quieren saber precisamente cuál va a ser el rumbo, claro, cuál va a ser la línea editorial. Porque por un lado, Kast uno lo ve como en una posición incluso súper mesurada, súper dialogante. O sea, si analiza su gabinete, o sea, ni Piñera se atrevió a tener a las personas que tiene Kast, porque claro, tú puedes recordar que Piñera convocó en su minuto a Jaime Rabinet, pero él claro. era súper cercano a la derecha, era Sí, de una claro, DC siempre. más de derecha. De O los sea, colorines, los colorines. claro, ni siquiera formaron parte del gobierno de Bachelet, entonces eh, no así Jimena Rincón o Claro. el ministro de, no recuerdo el otro nombre, el señor que abogado también que era radical, ¿o no? Sí, Claro, sí, sí. ellos formaron parte del gobierno de Ricardo Lago, incluso de Bachelet, creo. Entonces, ahí estamos con personas que claramente han tenido una posición más de izquierda, o sea, ni siquiera de centro. Que claro, las circunstancias los hicieron que se fueran acercando hacia el centro y hoy incluso cruzando la vereda hacia la derecha. Pero, ¿cómo haces convivir una posición de esas características con, con las personas del partido republicano que creen que no hay que dialogar, que aquí en el fondo hay que hacer lo que hay que hacer y por ningún motivo conversar con el Partido Comunista, por ningún motivo conversar con la izquierda, cuando todos sabemos que eh, uno de los imperativos de la democracia es precisamente el diálogo, obviamente en mayorías, pero el diálogo es fundamental, o sea, hay normas que necesariamente requieren cruzar la vereda. ¿Y qué hacemos ahí? ¿Nos mantenemos cerrados en la postura? Cuando tú eres oposición es una opción, pero cuando eres gobierno no, pues, porque es torpedearte tú mismo el avance legislativo. Entonces ustedes me dan la razón que hay ¿De la motivos para incertidumbre? sentir angustia, para sentir miedo, para tener temores de todo esto. Está muy difícil el panorama, en general el panorama político, y como decía Pedro, tanto por la oposición que ya está determinada, como por la oposición interna que puede haber dentro de los partidos. Entonces, por eso es que está difícil, está muy complicado y los problemas que mencionamos delante del ¿cómo se llama?, del cable que va a unir Chile con China, del problema del nombramiento de la expresidenta Bachelet. Existen graves, graves problemas internos. Diferencia. Tenemos más de 3.500 personas en listas de espera, tenemos un desempleo bastante más alto del que recibió Boris. Entonces, hay problemas que son
difíciles de solucionar y por eso es que yo partí diciendo, cuando tú me preguntaste cómo veía esto, yo lo veía con mucha angustia, porque tengo el ferviente deseo como chileno de que le vaya muy bien a este gobierno, independiente del color político que tenga. A mí me interesa el país, ¿ya? Y yo creo que tengo esperanzas positivas de que le va a ir bien, que va a ser súper difícil, pero no va a ser fácil. Yo lo que presiento y tengo alguna diferencia con Pedro en la métrica, en cómo medir el clivaje político actual. Me parece que ahí tengo una pequeña diferencia. Bueno, siempre hemos tenido diferencia con Pedro en algunos puntos políticos, pero en esta en particular, creo que en el clivaje político, miren lo que pasó. Se movió, podríamos decir, es que yo no sé si existe lo que llamábamos hace algunos años atrás izquierda y derechas, ¿ya? Yo no sé si existe eso. Lo que es, como no existe tampoco el sí y el no en algún momento. Creo que eso duró hasta la concertación, ahí se fue terminando. Y hoy día la prueba está que tenemos a alguien que era proclive al sí, a la continuación del gobierno militar, hoy día es presidente de la República, ¿ya? Entonces, por primera vez después del gobierno militar. Entonces, también es importante entender eso. Entonces, ¿qué es lo que pasó en el tiempo? Claro, sabemos nuestra historia del 90 en adelante, de lo bueno de concertación y todo lo que ha pasado ya y se ha desembocado en lo que tenemos hoy día en una realidad, ¿ya? Y en esa realidad, me parece justo no es cambiarse para el lado, sino más bien decir, me parece que esto es lo correcto en este tipo de políticas y estas políticas nos unen hoy día, a diferencia de lo que nos separaba eh, en el pasado. Pero vamos a seguir comentando para darle el feedback también a Vero y a Claudio. En el segundo bloque vamos a una pausa musical y comercial y ya volvemos con el Vamos, somos chilenos. Estamos de vuelta en el Vamos, somos chilenos. Estábamos conversando ahí en el break de lo que pasó el fin de semana con el fútbol. Nosotros que somos todos medios peloteros. El Wander empató. A los que les gusta el fútbol. El Everton no sé, no tengo idea, no me interesa tampoco. Pero lo más 3-0 ganó importante, el me parece. Everton. 3-0 ganó el Everton. Ah, ya, qué bueno. 3-0. Qué bien, qué bien, qué bien. Pero lo importante es lo que pasó en el Superclásico también, eso se fue comentando, esto es un programa político, de positivo, pero también se lo comentamos. Una Ganó por segunda vez miscelánea. consecutiva, claro, ganó por segunda vez consecutiva la Universidad de Chile a Colo-Colo, conocer un partido bien discreto, podríamos decir, no al nivel así como de Superclásico, bien, bien mal, tirando para malo, como 3-5 el partido, más o menos, ¿no? Pero pasó eso. Es que el Y, fútbol chileno es podridamente malo. ya, pero es que ahora no le gusta el fútbol a Claudio, claro, no le conviene, no No, le o sea, a gusta mí el me fútbol. encanta el fútbol. Yo fui jugador de fútbol. Y yo soy Ya, de Colo-Colo, como les dije. ya. Ese es mi equipo favorito. Pero después de Puta, ver de los últimos partidos, acabo de llamar a Win para hacerme socio del Lautaro de Win. Don Lautaro de Will. Oye, 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 Claudio. Jaime, Ah, sí. A Claudio lo único que no le gustan los partidos de la selección, porque dice que no le gusta era la roja. Claro, eso, claro, tampoco, tampoco, claro. Oye, Ay, Dios. donde sí hay un partido que se está jugando internacional y estamos, ya podríamos decir, en el preámbulo de lo que va a ser el gobierno de Santeno Casi, estuvimos conversando de toda esta dicotomía, lo que está pasando, de las sensaciones, como dice Pepe Out por ahí, estas bombas de tiempo que le está dejando Gabriel Boric a José Antonio Caz antes de irse la moneda, que me parece muy bueno el aforismo ahí, el aforismo, perdón, ahí ¿cómo se llama la frase que ocupó? Porque son resoluciones que tiene que tomar José Antonio Caz y que van a tener algún, claro, rechazo o también reacciones positivas eh, de lo que se defina, tanto con Michelle Bachelet, el cable internacional, el cable chino, están todos hablando sobre el tema, y otras situaciones. Y esas cosas mediáticas que yo creo que Claudio dijo algo muy inteligente en el primer bloque, para que lo vuelvan a ver, lo que no han visto, veanlo, que ojalá que estas situaciones que son, podríamos decir, a ver, son situaciones importantes a nivel internacional, ¿ya? Que son relevantes a nivel internacional y son relevantes para nivel de Estado, ¿ya? Porque tiene que ver con lo que puede pasar con Estados Unidos, que se puede molestar con el Estado de Chile, si es que Cas toma otra resolución, también con Michelle Bachelet, y estamos en medio también de una crisis internacional, bélica. Si aquí, ¿por qué estamos con cosas? Estados Unidos está orquestando todo lo que está sucediendo a nivel internacional. No tan solo en América, sino también ahora estamos viendo allá en Irán. Entonces,
es complejo la situación y que no es para tomar resoluciones así a tontas y a locas o creerse que por dárselas de, de visionario y tratar de experimentar aquí, yo creo que particularmente, no sé si es muy bueno estar en contra de Estados Unidos en estos momentos en particular, ¿ya? Lo que dice también el embajador es decidor, le quitaron las credenciales, las visas a los ministros al ministro de Obras Públicas por lo que está sucediendo con el cable, porque según él se engañó o se está Ministro, tratando de ocultar subsecretario y jefe de y, gabinete, a los tres y les jefe de quitó la visa. gabinete. A los tres le quitó la visa, me refiero a cómo se llama cómo se llama Brandon Judd, al, al embajador de Estados Unidos en Chile. Entonces, este canciller es importante lo que está pasando. No es algo menor. Y que sí, Estados Unidos le está tomando importancia a lo que está resolviendo Chile. Eso también es un llamado de, ojo, será chico Chile, pero es importante para nosotros también. Entonces, tenemos que tomarle el peso a la situación internacional y a lo que está pasando también a nivel un poco más allá. Creo yo que Jaime, es yo creo fundamental. que antes de la asunción al poder de Kass, hay que estar atento y mirar dos situaciones que son bien importantes. Una de ellas es la bilateral que va a tener mañana Kass con Boris. Claro, Y la claro, otra bilateral es la que va a tener Kass en el exterior con claro, Trump, que va a ser súper importante y no podemos no estar atentos a qué va a pasar en esas bilaterales. Y una vez sí. asumido, también es importante estar muy preocupado y atento a qué va a pasar con la relación que va a tener José Antonio Caz con los que hoy día están callados, pero que mañana van a salir hablando, que son la CUT, la Fitch y todas estas instituciones que en este gobierno han estado calladitos, pero que tengo Sí. la sensación que el día Las 12 van a empezar a feministas, gritar. las feministas y tantas otras agrupaciones que durante mucho tiempo estuvieron en las calles protestando, pidiendo incluso la salida del gobierno de Sebastián Piñera y hoy día Claro. estuvieron 4 años en el congelador, en el congelador. Muy bien eso de también, Claudio. Y lo otro, y que también se lo quiero decir a Vero, en una larga entrevista que le dio a Constanza Santamaría, el presidente Gabriel Boric, habla también de su futuro, habla también de lo que ¿cómo va a ser Gabriel Boric después del día 11? ¿Qué es lo que va a pasar después? No me digan nada, por favor, después que diga 11, pero ¿qué es lo que va a pasar después con Gabriel Boric ¿No dijo después que iba a de seguir pescar? estudiando? No, 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 lo que dijo él, dijo que él personalmente no iba a hacer como, no iba a tomar una agenda política activa, porque se iba a preocupar más de ser padre, de lo banal, de estar más en lo cotidiano y que quería disfrutar eso. Recordemos que Gabriel Boric tiene 39 años y que obviamente tiene una larga perspectiva o también de lo que puede hacer en un futuro gobierno. Él en lo personal lo dice en la entrevista con Juan Santa María, que no está dentro de sus planes personales volver a ser candidato a presidente, ya que ya ha pasado con Michelle Bachelet, pasó con Sebastián Piñera, y él lo puede hacer porque tiene el beneficio del tiempo y de la juventud, que lo puede hacer perfectamente una o dos veces más. Pero le En ese falta lo sentido, principal, pues Jaime. ¿qué es lo Le falta principal? lo principal para una repostulación, la sabiduría, la preparación, la capacidad. Si no tiene nada de eso, no tiene nada que hacer y él sabe que ya se desnudó ante Chile. Ya lo conocemos perfectamente como es. Yo creo que no tiene ninguna posibilidad de una reelección. Oye, mira, yo te voy a decir algo que lo dije hace poco. Yo no te estoy rebatiendo eso, pero hay mucha gente que ve la política en sí, o el juego político, como algo muy fácil, ¿ya? Como algo que lo puede hacer cualquiera, ¿ya? Em, yo discrepo mucho de eso porque me parece que estar en el juego político y la dinámica política, independiente de la persona que sea, estar en la posibilidad de ser candidato incluso es complejo, no es fácil. Requiere una serie de habilidades blandas, trabajo, esfuerzo, te lo puede también decir Pedro, no cualquier cosa. Y en el caso de Gabriel Boric, yo le reconozco algo. Creo que hay pocas cosas que le reconozco porque soy muy detractor de Gabriel Boric, soy muy opositor a su ideología, a su manera de pensar, a su ejecutividad de cómo lo hizo como presidente también, que comparto lo con Claudio.
Pero lo que sí le reconozco a Gabriel Boric, que yo no he conocido a alguien con tan poca edad, o sea, obviamente porque es el primero en la historia en Chile también y de esa edad tan joven, que, que pueda posicionarse con un liderazgo tan prominente en tan poco tiempo, ¿ya? Y que también, otra cosa le reconozco, ¿ya? Que es muy importante, que a pesar de que él, no siendo de centro izquierda, no siendo de centro izquierda, porque era de izquierda más radical del Frente Amplio, logró terminar con un gobierno que podríamos decirlo, que es igual de dañino para Chile, ojo, yo lo critico, que es dañino para Chile, pero terminó siendo un gobierno bien de centro izquierda, no Pero siendo, yo no creo siendo que de nosotros izquierdas. De izquierdas. lo estamos enalteciendo con tener una discusión. A mí me No, no, interesaría claro. más ir a temas más importantes que están Sí, no, sucediendo no, en no, por supuesto. No, no, solamente quiero dejar eso en claro, que es como mi visión de lo que yo siento de Gabriel Boric, que es un opositor totalmente a lo que yo creo, pero que tiene algunos atributos. Pedro, ¿qué es lo que opinas tú de Gabriel Boric después del día 11 de marzo, de lo que va a pasar con él? Está Fíjate bueno el que meme ese, ¿no? yo concuerdo contigo en la apreciación. Y este gobierno ha tenido una habilidad y ha sido precisamente la capacidad de comunicar. Hemos hablado de todo lo malo, ¿eh? Lo hemos Ha tenido la criticado durante. capacidad, ha tenido la capacidad de comunicar de una manera que parecen impermeables. O sea, le han quedado embarradas gigantes, que si hubiese sido el gobierno de Piñera, y qué decir si fuera el gobierno de José Antonio Cast, o sea, pero es Uh, que hubieran incendiado el país. Y ellos han tenido una frialdad para manejar los temas y como dar eh, vuelta a la página, pero de verdad impresionante. Y también me quedo un poco con esa visión tuya, que yo la verdad es que tenía bastante más miedo a un gobierno de Boric, y la verdad es que han sido erráticos, han sido flojos, eh, poco transparentes también, es cierto, pero no ha sido este gobierno que tal vez temíamos que podía ser que iba a ser nefasto en temas ideológicos más bien. ¿Ah? No, que no quiero que se malentienda lo que estoy diciendo, porque eh. no tengo ningún número azul que reconocerle. Sin embargo, No, no fue el eh, gobierno de Salvador Allende ni muy de cerca. exacto, exacto. O sea, Eso. si lo analizamos, hace un par de días atrás veía el análisis de alguien y decía, o sea, mira, se pusieron toda la vida el TPP-11. TP11, no quiero Aprobado, equivocarme, aprobado. aprobado. Sí, Se sí, a eso me aprobaron refiero. a proyectos de inversión minera, aprobado. Y así querían cambiar el sistema de AFP y lo profundizaron. Sí. Entonces, y así en un sinnúmero de situaciones, le quiere decir después que tuvieron que terminar apoyando las leyes pro carabineros, pro Sí. militares de Sí, ni resguardo, hablar de los temas infraestructura de crítica. seguridad en general. En general. Exacto. Entonces, llegaron tarde, no quiero que Claudio me malinterprete, porque sé que debe estar ahí tomando nota para rebatir después lo que estoy diciendo, pero no estoy defendiéndolo en ningún caso. Simplemente estoy diciendo cómo ellos mismos, a regañadientes, tardíamente también, porque podrían haberlo hecho antes, ¿cierto? O sea, yo creo que el antes y el después también fue la muerte de Piñera, ¿eh? Y que ahí fue cuando Boric reconoce en cierta medida que hice otra cosa con guitarra, y ahí también se empezó a ver esto de como de flexibilizar la mano, porque en realidad yo creo que se dan cuenta que, eh, que no propiciar las medidas que todo el mundo pedía a gritos era ya una tosudez. Dispararse en los pies y dispararse en los pies. Sí, era una tosudez innecesaria y no los lleva a ninguna parte. Entonces, vemos un gobierno que termina eh, haciendo lo que no quería, y lo que quiso nunca llegó ni cerca de hacerlo. Entonces, eh, yo diría que ha sido un gobierno discreto, más allá de que no tiene ningún logro o muy pocos. eh, un gobierno muy discreto, y fíjate que el mismo hecho de que sea tan discreto, yo creo que le deja incluso la puerta abierta a Boric a una segunda oportunidad. Sí. No estoy diciendo que Mira, vaya a ser próximo oye, presidente, ni mucho menos, pero pero le deja la ojo, puerta abierta ojo. porque no fue un gobierno nefasto. Sí, claro. Sí, Ha sí, sido un sí. gobierno penca, flojo, como te Sí, digo, pero no ha sido sí, nefasto en los términos que podríamos haber pensado. claro. No, pero mira, Pedro, mira lo que pasó con él. Pero aquí vengo a reafirmar también mi oposición al gobierno. ¿Por qué?
Porque al ser, podríamos decir, tibios desde sus ideologías y no han sido como, no, no queremos nada en la inversión privada, no queremos ni el sistema de AFP, no queremos nada, como que podríamos decir, y terminaron respaldando a Carabineros con más presupuesto, tratando de sacar las leyes que incluso había respaldado la ley Nain Retamal y otras, con la Fuerza Armada, etcétera, terminaron reconociendo sus errores ideológicos. Y por eso yo creo que en Chile, por lo menos, y bueno, en Latinoamérica y en el mundo se está viendo todo este tema, que la izquierda ideológica está muerta. Está muerta, la izquierda ideológica. ¿Ya? Podrán quedar los nombres del Partido Socialista, podrán quedar los nombres. Pero la ideología de izquierda, de no creer nada en la inversión privada, de la propiedad privada, de no creer en el estatismo, de creer en el estatismo por sobre todo. eh, Creo yo que, imagínate, en el mundo, los líderes se están acabando. Trump dice, se va a Venezuela, está tambaleando Cuba, se va a Irán, termina con la dictadura y dice que ahora viene Cuba y se va a terminar la dictadura en Cuba. Entonces, además de la ideología que está muerta y de que todos sabíamos, los que pertenecemos al mundo opositor a las izquierdas más radicales en el mundo, Trump también se ha encargado de sepultarlo bajo tierra, derechamente. Entonces, ideológicamente se quedan sin referentes, se quedan sin propuestas, ¿ya? Y con el agravante de tener que apoyar ideas de derecha, o por lo menos deslizarlas, ¿ya? En eso, pero te refiero, ¿cierto? A eso yo creo yo que por eso creo yo que es un buen año, podríamos decir, para la izquierda liberal, para la izquierda, perdón, para la derecha liberal, para la derecha más libertaria también, porque hace poco, el fin de semana, también escuchamos un discurso de Javier Milei, donde barren el suelo con sus opositores que estuvieron durante 70 años gobernando, ¿ya? Barren el suelo y aclamado con un congreso a su favor también, ¿ya? Y eso tiene que ver también con una cuestión que pasa, con una corriente que está pasando en Latinoamérica y que está desembocando en Chile, y eso a mí me llena de alegría porque también todo aquel, incluso algunos que ya no están, eh, y algunos que tienen mucha más edad, lucharon por dar a entender a la ciudadanía que el populismo de izquierdas radicales lamentablemente socava a los países y los deja con las problemáticas que hoy día lamentablemente tenemos en Chile y que tenemos que solucionar, y que ahí viene la incertidumbre. José Antonio Caz, ¿será capaz de todas estas ideas de derecha, que fueron las que le hicieron ganar a Janet Jara en la segunda vuelta, donde se le unieron todos los partidos de lo que estamos conversando, que pensaban más o menos igual? ¿Va a poder agarrar este timón con fuerza y decir, ¿saben qué? Este es el camino que tiene que tener Chile, cementar, porque a lo mejor todos sabemos que en 4 años no se pueden hacer muchas cosas, pero sí se puede hacer el radial, por lo menos, para construir. ¿O no, Claudio? Mira, pues he escuchado con mucha atención y la verdad que Pedro me dejó muy preocupado porque casi me estoy dando vuelta para apoyar a Boris en una próxima postulación presidencial, weón. Entonces ahí noto mis debilidades. No, no creo. Va de ministro Claudio, la Mira, próxima. Claudio, ¿quieres que te diga una cosa? dime, Pedro. Vamos a escuchar en 4 años más. Es que era muy joven y ahora sí está preparado. Por favor, anótalo y Está da cuenta cantado que ese lo vamos a eslogan. escuchar. Puede Está ser, cantado ese eslogan. es verdad. Y claro, Tengo la experiencia de un gobierno a cuesta, a mis 39 ¿Mm? años. Cuando ¿Mm? ustedes le veían la cualidad a este gobierno de poder haberse asentado sin protestas, sin nada, porque claro, su sector, el sector que lo apoya a la izquierda ideológicamente extrema, era parte de él, po. Por eso es que No, pero nadie Sí. reclamó. No, 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 si Claudio, no yo nos no referimos a las dije en ningún protestas. caso eso, ¿eh? Yo lo que di No, y yo lo no. que planteé es que han tenido la habilidad de, aquí han tenido las embarradas del mundo y han tenido la capacidad de navegar y salir jugando. Eso es lo que yo dije. Pero no, ellos no, o sea, en el fondo es como que Mire, las embarradas pero, están, pero han tenido la habilidad pero, de salir limpios, ¿me entiendes? Pero en es porque ningún también caso, ellos son la generación de las comunicaciones también, y no hayamos así es. tenido un gobierno de la generación de las comunicaciones, porque a Piñera le Ah, costaba mucho eso también, sí. O sea, ¿ya? tú ves a Camila Vallejo, oye, pero miente, pero con la cara así, pero no se le mueve un músculo. Pero uno le cree a ella,
claro. Yo Bueno, no, sí, pero la el lema mayoría de los le cree. comunistas es miente, No porque miente, sea y guapa, Pedro, no te rías, por favor. No porque le crea a las mujeres, no porque sea guapa. No, no. La gente, la mayoría de la gente le cree a Camila Vallejos porque, claro, no se le pone un músculo y se ve muy convincente en el relato, que puede estar mintiendo. Yo creo que miente muchas veces, pero ha logrado encarnar una vocería de gobierno con todas las problemáticas que dice Pedro. Ya ha salido ella jugando y se le ve, porque, claro, la visión nuestra puede estar mintiendo si esto no es así, pero la mayoría de la gente la ve, oye, lo ha hecho súper bien. La ministra a lo mejor, no sé si la mejor evaluada, no sé si la peor evaluada, pero también quedó como figura para una posible candidatura a presidente en la próxima elección. Nos guste o no, nos guste o no. Claudio, no, yo quiero no preocuparme más de este gobierno, ya se va, déjalo que se vaya tranquilo. Veamos el conflicto le tiró la cadena, Claudio, le tiró de la Irán. cadena. Conflicto en sí, por supuesto. Oye, lo que Eso quiero, pasa, yo creo que ese es un problema internacional que es grave lo que está pasando y que obviamente nos va a repercutir a todo el mundo y a nosotros también. A mí me mira, gustaría, con la sapiencia que tiene Pedro, que le dé un enfoque a ese problema entre el conflicto Estados Unidos-Israel contra Irán. oye, pero te tiró la pelota contra la línea, pero mal ahí. Pedro, le vamos a hacer caso a Claudio y le vamos a hacer caso a la antigüedad de... A ver, yo creo que tengo varias visiones, ¿ah? Y la verdad es que con el presidente de Estados Unidos es difícil poder como concluir porque él siempre, de partida, es un hombre muy capaz, indudablemente, muy, muy, muy capaz, y tiene en sus manos el máximo poder del mundo. Por consiguiente, él mañana, si se le ocurre que no sé, pues que en Chile hay tráfico de drogas hacia Estados Unidos, saca Cast. Entonces, y manda un helicóptero y lo saca desde la moneda ahí desde el dormitorio. Entonces, él siempre nos sorprende. Sin embargo, yo creo que él está apostando en este momento a pasar a la historia. Él quiere acabar con los extremismos. No, nuevamente, no estoy alabándolo, estoy meramente haciendo una descripción. Otra cosa, Un si tú me análisis. preguntas si creo que está bien o no lo que está haciendo, yo simplemente estoy tratando como de describir cómo yo leo este escenario. Entonces, él efectivamente, ese es su objetivo, es pacificar, es quitar estos extremismos, obviamente también entre medio, que le van poniendo dificultad a la marcha de la economía de Estados Unidos, porque no perdamos nunca de vista que él es un hombre tremendamente patriota y en general los gringos son tremendamente patriotas. Entonces, aquí, y lo podemos ver a través de la historia, no es que los republicanos son los que hacen guerra y los demócratas no, no ha sido así. Los gringos juegan siempre para los gringos, da lo mismo quien gobierne. Podremos tener, perdón, podremos tener gobiernos que sean más o menos belicosos, pero en general todos responden a los intereses de Estados Unidos con firmeza. Entonces, yo creo que es una mezcla de esas dos cosas. Yo creo que él se envalentonó además al sacar a Maduro, porque digámoslo, o sea, más allá de las convicciones personales, también lo hemos analizado, más allá del derecho internacional, de la factibilidad de un gobierno o de una fuerza imponerse en otro país violando su soberanía, cuáles son los límites que tiene. Es que cualquier país puede ir y meterse en la política interna de otro, es que tenemos que aguantar cuando hay dictadores y gente que gobierna a partir de la violencia y el sometimiento. ¿Y qué hace el mundo? Solo mandamos declaraciones y no actuamos, debe actuarse. Entonces, No, yo creo que... ponemos en las redes sociales, estamos con Irán, Exacto, claro, y ponemos la banderita y ahí la nos quedamos banderita, tranquilos claro. con nuestra conciencia. Entonces, yo creo que son muchos los debates que se están abriendo, porque si tú ves el mismo Irán, mucha gente celebrando que haya salido este gobernante. Pero a la vez las izquierdas del mundo condenan el actuar del presidente de Estados Unidos. Entonces, por eso te digo, es un tema que da para mucho todavía y yo creo que aquí lo más importante es la evaluación que va a tener el presidente Trump, que tiene elecciones prontamente, no elecciones presidenciales, pero sí elecciones parlamentarias, si no me equivoco. Sí. Y ahí se va a medir y yo creo que también él está apuntando a eso. Él necesita tener acciones rápidas precisamente porque
me da la impresión que en el frente interno no tiene todo el apoyo que le esperaría. Oye, yo en ese sentido, Pedro, comparto eh, mayormente tu comentario, pero acá para mí, muy sencillo. Me parece que si las organizaciones internacionales como la ONU, la OTAN y las otras hubiesen funcionado como corresponden, hubiesen sido más incisivas y hubiesen estado de oposición a dejamen a los derechos humanos, a las dictaduras, a los crímenes y atrocidades que se cometen en estas dictaduras, no, quizás no hubiese existido un Donald Trump o no hubiese existido también un gobierno como el de Estados Unidos que tiene que intervenir otro país porque pasan estas situaciones y le da la oportunidad también de que se aproveche de alguna situación, como el petróleo u otro beneficio económico que pueda tener Estados Unidos. Siempre tiene que haber, alguien tiene que hacer el trabajo sucio, de verdad, en todo orden de cosas, en todo orden de cosas. Incluso en la interna de un país, alguien tiene que sacar la basura, alguien tiene que hacer el trabajo sucio, ensuciarse y meter las manos al barro, o los pies al barro, para poder hacer la limpieza. Y me parece que, eh, ¿para qué estamos con cosas? Trump pasa a la historia, eh, porque para mí, si terminó con el régimen dictadura, narcodictadura con Venezuela, si es que termina con la dictadura iraní, y ahora viene, según él, que la próxima misión va a ser en Cuba, y termina con la dictadura cubana después de 60 y tantos años, donde generaciones y generaciones no han visto la libertad, ¿qué quieres que te diga? Va a pasar a la Donde historia. pasa la Va a pasar historia a la como alguien historia, que es que, lo más que allá que un dijo premio, Pedro recién. ¿qué le va a importar que le den el Premio Nobel de la Paz? Si él ha hecho más que todas las organizaciones que incluso quien inventó el Premio Nobel de la Paz. Entonces, de verdad, ha hecho más por la paz, más que muchos otros que se han dedicado solamente a dar cartas de recomendación, a dar cartas de felicitación o de desagravio internacionales y que no hacen nada. Entonces, ¿para qué estamos con cosas? Trump va a tener el respeto, yo creo, en el tiempo y va a quedar en la memoria de muchos por ser el libertador de quienes lamentablemente lo solicitaban a gritos y nadie hacía mella o nadie iba a acudir a su rescate. Eh, es tremendo eso, claro, y ahí tenemos que tener cuidado, por eso es tan importante todos los temas internacionales de los que conversamos en este programa, señora, señor. Tenemos una nueva temporada del Vamos Somos Chilenos con Claudio Jayo, Pedro Espinosa, donde vamos a conversar de estos temas y más. Oye, yo les quiero pedir un favor al programa, hablar de un tema muy importante, que siempre se deja de lado, que es el transporte en la región de Valparaíso. Vamos a ver si te podemos tener algún invitado también, posibilidad de algún ex seremi de transporte que nos dé alguna perspectiva, para ver si podemos conversar ese tema que se dio ayer en el Super Lunes, donde siguen las problemáticas de poca frecuencia, de mala movilización, y ni hablar de los temas de seguridad en la noche, de de esa problemática tan día a día que vive la gente. ¿Ya? ¿Te Jaime, parece, si no? me permite 10 Cuéntame. ¿Sí? segundos, porque sé que ya estamos contra el tiempo, ¿Sí? quería enviar mis condolencias a la gente del Club Deportivo Estrella Roja de Valparaíso, Muy bien. porque ayer en un partido de fútbol de la Copa de Campeones, según entiendo que se jugó en la ciudad de San Antonio, Sí. una situación que es confusa y no es el foco entrar en eso, ¿ah? Porque es materia de investigación, pero un futbolista de ese equipo habría sido asesinado a balazo. Abrazo, sí, Creo la que cacho. Creo que ese tipo de cosas son las que queremos erradicar porque Totalmente. el fútbol es algo que es sano, es un deporte en familia, al igual que tú, yo también soy futbolero desde chico, siempre me ha gustado ir al Mm. estadio y la verdad es que este tipo de cosas alejan a la gente del fútbol y ensucian una actividad que es tan linda. Así que mis condolencias también para las Muy familias bien, que Pedro. perdieron a ese Muy bien, joven Pedro. y para la ciudad, Me para imagino Valparaíso que, en general. me imagino que Claudio también y el repudio total. Por El supuesto, tejido caballero. social que construyen los clubes deportivos de fútbol sobre todo, en Valparaíso, San Antonio, el interior, Villa Alemana, Quilpué, Viña del Mar, etcétera, es tremendo. Así que por favor, mi repudio. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Este fue el Vamos Somos Chilenos. Mucho éxito. Chao, chao, que estén Chao, bien. chao. Chao, buenas noches.